Buenas noches. El día de hoy vamos a ver lo que es trigonometría en la primera parte pues del mismo. Pues en este caso la trigonometría es pues una rama de la matemática que se encarga pues de lo que son el estudio entre las relaciones de los lados y los ángulos de un triángulo. Y hay ciertas funciones que son asociadas, que son la de sen, la de cos, la de tangente, por la de secante y hay varias más, pero nosotros solamente nos vamos a enfocar en estas tres de acá, sen, cos y tan. ¿Okay? Y la razón trigonométrica, se dice que hay varias razones trigonométricas, pero están relacionadas siempre con el ángulo, ¿verdad? Entonces, y con los lados del triángulo, ¿verdad? Entonces, eh, al igual que en el teorema de Pitágoras, pues tenemos una hipotenusa y tenemos dos catetos, ¿verdad? Eso se sigue manteniendo exactamente igual en este caso de trigonometría, ¿ok? Tenemos las razones trigonométricas establecidas, ¿ok? Muy importante, ¿ok? En el triángulo que nosotros tenemos cuando vayamos a hacer los ejemplos, ¿verdad? Entonces en ese caso, ¿ok? En ese caso de ahí, pues cada razón depende de la posición del ángulo, ¿ok? Entonces en este caso, yo tengo mi ángulo acá, ¿ok? Este es mi ángulo, que se llama el ángulo alfa. Entonces, recordemos que el segmento que está al frente del ángulo se llamaba, ¿cómo? Se llama hipotenusa, ¿verdad? Y estos dos se llaman catetos. Este de acá, esto es un cateto. Cateto. Y este que está aquí es otro cateto. Este es un cateto. Cateto. Solamente que ahora va a haber una diferencia con respecto al ángulo. ¿A cuál ángulo? Al ángulo que viene con una letra, ¿verdad? Con un simbolito aparte. No con el ángulo de 90. Okay. Vean que pues yo tengo mi ángulo alfa y aquí hay un segmento. Entonces, vean que está a la par del ángulo. Entonces, este se va a llamar el cateto adyacente. Ok, adyacente. O también se puede llamar contiguo, o sea, el contiguo es el que está a la par. Y tenemos un cateto que es el que está al frente. Vean, aquí está mi ángulo, ¿verdad? Y aquí al frente está el otro segmento. ¿Lo ven? Que apunta hacia el segmento. Entonces, el lado al que está apuntando el segmento se llama el cateto opuesto. Opuesto. Entonces ya sabemos que para nosotros, cuando yo tengo mi ángulo, eh, sé que el segmento que está a la par se llama el cateto adyacente y el segmento que está al frente se llama el cateto opuesto. Y el segmento, bueno, pues obviamente que está al frente del ángulo 90 siempre va a ser la hipotenusa, igual que en el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Eso no va a cambiar, aquí va a ser exactamente igual. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer como una abreviatura a cada segmento. Entonces, a la hipotenusa la vamos a llamar HI. ¿Ok? Al cateto adyacente la vamos a llamar CA. Y al cateto opuesto lo vamos a llamar CO. Ok, entonces, hipotenusa, CI. ¿Verdad? Entonces la hipotenusa es el HI, perdón. Hipotenusa HI, cateto adyacente, pues CA. Y el cateto opuesto el CO, ¿verdad? Muy importante. ¿Ok? Y ya con eso yo ya puedo hacer las tres razones trigonométricas. ¿Cuáles son las tres razones? ¿Ok? Y vamos a mover esto para acá. Entonces ya con eso hacemos las tres razones. Entonces ya podemos saber que el sen de alfa
siempre vamos a poner el ángulo que aparece, en este caso es alfa. El sen de alfa es el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Ok? Y después de eso, cuando ya tenemos eso, nada más usamos los números. Aquí es que casi no se ve, pero acá hay un 4. ¿Ok? Entonces hay un 4. Entonces el cateto opuesto es 4. Bueno, pero eso lo vamos a hacer ahorita. Entonces, antes de hacer eso, hagamos una corrección aquí para pues hacer antes de hacer las relaciones trigonométricas, vamos a hacer lo siguiente. ¿Okay? Vamos a ver quién es el cateto opuesto. Ya sabemos que el cateto opuesto era 4. ¿Quién es el cateto adyacente? El CA. ¿Okay? Lo borramos un poco acá porque es que casi no se ve. Y es 5. 5. Y la hipotenusa es 6,4. ¿Okay? Bueno, aquí es que casi no se ve. Vamos a correrlo un poquito. 6,4. Entonces, ya con eso ya podemos hacer todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Primero tenemos que ubicar estas tres. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer primero, ¿verdad? Encontrar el cateto opuesto, el cateto adyacente, la hipotenusa. Y también el ángulo, ¿verdad? Entonces, en este caso, que ya una vez que tenemos eso, ya podemos hacer la razón trigonométrica, ¿verdad? Entonces vamos a mover un poquito. Entonces sabemos que el sen de alfa era, según lo que tenemos acá en esta parte, el sen es el cateto opuesto y la hipotenusa. Bueno, el cateto opuesto era el C y el O, y la hipotenusa la H y la I. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos por las letras. ¿Cuánto es? CO 4 y el HI 6,4, ¿verdad? Ahora vamos con el cos. Cos de alfa. El coseno de alfa es el cateto contiguo, o sea, el cateto adyacente con la hipotenusa. Y eso sería 5 y 6,4. Y la tangente es el cateto opuesto y el cateto contiguo. Y aquí dice contiguo, pero ya nosotros sabemos que el contiguo y adyacente es lo mismo, ¿verdad? Eso es exactamente pues la misma idea. Entonces C y A. ¿Okay? Y en eso lo que hacemos es nada más sustituir. Que el cateto opuesto es 4. 4 y el cateto adyacente 5. ¿Okay? Y eso sería todo. Vean qué sencillo que es, ¿verdad? Nada más ustedes tienen que ubicar qué es cada cosa, ¿verdad? ¿Qué es el cateto opuesto? ¿Qué es el cateto adyacente? ¿Qué es la hipotenusa? ¿Y cuál es el ángulo? Y ya después con eso, pues, hacen cada relación. Vamos a revisar el primer ejemplo que viene acá, que es muy similar a este de aquí. Okay, vamos a mover un poquito. Okay. Tenemos este triángulo que tiene un ángulo beta, que lo tiene acá. Y tiene las medidas 3 acá, 4 acá, 5 acá. Okay, aquí se forma su ángulo de 90, donde está la E. Bueno, ahí es una B, pero es lo mismo. Okay, lo primero que hacemos es identificar las partes. Okay. Vamos a ver. Recordemos que el segmento que está frente al ángulo de 90, hipotenusa. Entonces tenemos que la hipotenusa es 5. Tenemos que el cateto adyacente, recordemos que el cateto adyacente es el segmento que está a la par del ángulo que yo quiero averiguar, ¿verdad?
Entonces cateto adyacente sea 4. Y el segmento que está al frente del ángulo se llama el cateto opuesto, CO. Y ese es 3. Y bueno, y el ángulo es beta. Mira ese simbolito que es una beta. Vamos a correrlo acá para que se vea bien. Ok, beta. Hacemos la razón y recordamos sen de beta es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Qué es el cateto opuesto? Pues es 3 y la hipotenusa 5. Coseno de beta es cateto opuesto, perdón, cateto adyacente, cateto adyacente, cateto adyacente entre la hipotenusa. Eso sería 4 entre 5, ¿verdad? Y ahora que hacemos por acá la tangente, tangente de beta es igual cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Okay? Entonces tangente de beta es igual cateto opuesto 3 y cateto adyacente 4. ¿Okay? Entonces ya ese sería para determinar las razones trigonométricas del ejemplo. ¿Okay? Que es, vean que es lo mismo que viene acá, ¿verdad? Entonces, en el primer ejercicio lo que tenemos que hacer es simplemente eso, determinar las razones trigonométricas dependiendo del ángulo, ¿verdad? Aquí son sen de x, entonces este es el x, este es el ángulo con el que hay que hacer el cálculo. Entonces, este que está acá sería el cateto adyacente y este que está acá sería el cateto opuesto. Cuando hacemos el sen de y es invertido, ¿verdad? Porque es con este número de acá. Entonces, la hipotenusa no va a cambiar porque la hipotenusa siempre está al frente del ángulo 90. Y ahora sí, vamos a utilizar la razón trigonométrica para determinar un segmento en concreto. Okay, para determinar un segmento en concreto. Entonces, tenemos ese triángulo que está ahí. Que dice que el ángulo mide 45 y que tengo un segmento aquí que es 15 y tengo una X acá. Okay, vamos a recorrer un poco este 45. Okay, tenemos ese 45. Queremos averiguar el 15, pero queremos averiguar el X. Y tenemos un lado que es 15 y un ángulo que es 45. Entonces, con eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Hacemos la misma parte igual que al principio, ¿verdad? Entonces, sacamos la hipotenusa. Sacamos la hipotenusa, muy bien. Ok, recordemos que la hipotenusa es el segmento que está al frente del ángulo 90. En este caso no hay ninguna medida. Entonces, ¿qué pasa? No ponemos nada, o sea, no ponemos ninguna medida. Seguimos con el cateto adyacente. Ok, recordemos que el cateto adyacente es el que está a la par del ángulo. Mi ángulo es 45, este de acá, entonces mi cateto adyacente es el que está a la par. Este de acá que estoy repintando de color negro, o sea, es X. Y ahora sigue el cateto opuesto. El cateto opuesto es el segmento que está al frente
de mi ángulo, o sea, es el 15. 15. ¿Ok? Y bueno, ponemos nuestro ángulo, ¿verdad? El ángulo es 45. ¿Ok? Tenemos nuestro ángulo que es 45. Entonces, bueno, pues, muy importante, no tenemos la hipotenusa. Entonces, nos fijamos cuáles razones trigonométricas usa la hipotenusa para no utilizarlas. Entonces, sabemos que el sen es el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, no puedo usar sen. O sea, sen descartado. Coseno o es el cateto adyacente y también usa la hipotenusa. Entonces, coseno descartado también. El que queda sería la tangente. Tangente de un ángulo E sería el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces yo tengo cateto adyacente, es el que toca averiguar. Ok, estamos bien. ¿Tengo cateto opuesto? Sí. ¿Tengo el ángulo? Sí. Entonces sí puedo usar tangente. ¿Ok? Cuando falte un lado, entonces una de las razones trigonométricas que lo ocupe no lo van a usar, ¿verdad? No sé, ese no se usa. Usamos las razones que sí tengan por lo menos un lado con un número y un lado que haya que averiguar. En este caso solo es tangente. Ahora hacemos la sustitución. Tangente de 45, lo ponemos así. ¿Ok? Tangente de 45 es igual. ¿Quién es mi cateto opuesto? Es 15. 15 entre X, que es el que yo ocupo averiguar, ¿verdad? Entre X, que es el que yo necesito averiguar. ¿Ok? Entre X, que es el que yo necesito averiguar. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Sí? Hacemos una sustitución. Reemplazamos la X por todo este segmento de acá, por todo ese resultado. Entonces decimos que X es igual a 15 entre tangente de 45. Vean lo que hicimos, ¿verdad? Simplemente sustituimos, cambiamos la X por el tangente de 45, porque en realidad nosotros lo que queremos encontrar es la X y lo que estamos haciendo es despejar. Entonces cambiamos la X por el otro, ¿verdad? Entonces ya con eso lo que hacemos es que lo metemos en la calculadora. ¿Ok? Nada más nos vamos a calculadora. Lo pueden hacer con la calculadora normal que tengan. Bueno, que mientras tenga las funciones. Hay funciones, por ejemplo, bueno, en esta calculadora que si viene, el sen y sin es lo mismo. Es que sin es en inglés. ¿Ve? Que es en realidad lo mismo. Entonces, en este caso tenemos que hacer, yo lo voy a hacer en esta calculadora porque esta es la que ahorita tengo, ¿verdad? Entonces sería 15 dividido tangente. Vamos a ver si me deja escribirlo bien. 15 dividido tangente de 45. Yo creo que ya sé por qué es. Entonces 15 dividido, paréntesis, tangente. No, me lo está haciendo al revés. Me lo está haciendo al revés. Voy a hacerlo con la calculadora del teléfono mejor. Que cuando hacemos 15 entre la tangente de 45 se nos va a dar 15. ¿Ok? Y ya este es el resultado final. Entonces, en la segunda parte de la práctica, lo que tienen que hacer es, pues, algo similar a esto. Es algo muy parecido al primer ejemplo que está acá. Entonces, se pueden guiar con este ejemplo que yo
que yo hice por acá. Con este que yo hice, con este que yo hice por acá. Entonces con este ejemplo se pueden ir guiando, ¿verdad? Con este de acá, que es el mismo.